profundidad de las riquezas de la sabiduría, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta declaración importantísima, de manera doctrinal, de manera práctica, lo que está haciendo es llevarnos a conocer a Dios más de cerca. Y sobre todo en el aspecto intelectual. Dios ha compartido con nosotros tres cosas que debemos de aprender a valorar y de las cuales debemos estar conscientes. Cuando la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza, en cuanto a su semejanza, Dios nos dio sentimientos. Tenemos sentimientos. Hace poco yo meditaba y pensaba si en el cielo nos vamos a enojar. ¿En el cielo nos vamos a enojar? La respuesta es sí. Sí nos vamos a enojar en el cielo. Sí va a haber razones para enojarnos, porque el enojo no es pecado. El enojo puede estar provocado por el pecado. Por ejemplo, el egoísta se enoja porque no tiene algo, lo cual es pecado. Pero también el enojo puede provocar que alguien peque. Entonces alguien se enoja porque se cometió una injusticia, pero falta el respeto, entonces pecó. Pero por otro lado vemos a Dios enojado. Y Dios no peca. Entonces el enojo está aislado, puede estar aislado del pecado. Entonces Dios compartió con nosotros sentimientos. El amor, nosotros en el cielo vamos a experimentar el amor. Más allá de lo que lo podemos experimentar ahora. Y ya que hayamos resucitado de entre los muertos, vamos a experimentar las cosas superlativamente, o sea, más allá de lo que ahora podemos experimentar. Dios también compartió con nosotros la voluntad, nos dio voluntad, libre albedrío, un libre albedrío que existe, que subsiste dentro de Dios. O sea, la soberanía de Dios está allí, pero el libre albedrío del ser humano, su voluntad, está dentro, se encuentra dentro de la soberanía de Dios. Pero existe, es real y es extremadamente poderosa, ya lo hemos señalado en otras ocasiones. El otro aspecto que Dios compartió con nosotros es el intelecto, la inteligencia. Es obvio que el ser humano es inteligente, no cabe la menor duda, unos más y otros menos. Pero en lo general, eso es lo que nos tiene donde estamos. Si usted se pone a observar toda la vida que hay en el planeta Tierra, básicamente toda la vida que hay en el planeta Tierra es, de una manera u otra, mejor que nosotros. Es decir, no somos nosotros los que mejor ven. ¿Quiénes son los que tienen la mejor vista? ¿Quiénes tienen la mejor vista? ¿Las águilas? Bueno, las águilas tienen buena vista, sí. Son capaces de ver en el aire un ratón a 500 metros de altura o más, ¿verdad? Ahora dirá alguien, eso es mucho. Nosotros pudiéramos ver una hormiga caminando en la alfombra. Sí podemos ver una hormiga caminando en la alfombra, pero aún así no tenemos la vista que tienen las águilas, correcto. No somos tampoco el más veloz. De hecho, casi cualquier forma de vida es más veloz que nosotros. Un French Poodle es más rápido que nosotros, ¿no? O sea, no podemos huir básicamente de casi ningún. Estamos hablando de animales grandes, ¿verdad? No somos tampoco los que tienen el mejor oído, ¿no? Tampoco somos los que tenemos el mejor olfato, ¿no? Resulta que el perro creo que huele 1000 veces mejor que nosotros, y los cochis, los puercos todavía mejor olfato tienen. No somos los más fuertes. Un chimpancé así, de este tamaño, tiene la fuerza de 4 o 5 hombres.
O sea, un ser humano contra un chimpancé está muerto, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Si el chimpancé lo quiere matar, lo va a matar, y no solamente a un ser humano, sino subir a 4, a los 4, a 5. No somos en ningún sentido una forma de vida que esté especializado en nada, excepto en una cosa. Nuestra especialización es en la inteligencia. No hay nadie más inteligente que el ser humano, eso es obvio. Y que hay muchas formas de inteligencia y que todas ellas son dominadas por el ser humano, tampoco cabe duda de ello. Esa es nuestra especialización, ¿no? Por eso resulta extraño que el ser humano, por ejemplo, alabe al más rápido de los seres humanos y lo tenga en una estima de tal manera que el hombre ya no tiene problemas económicos por el resto de su vida. Porque Usain Bolt es quien es, y mire, un jamaiquino que nosotros, un jamaiquino, digo, por lo pequeño que es la isla de Jamaica y la población y la condición económica de Jamaica, una pequeña isla, ¿verdad?, del Caribe, pero conocemos a Usain Bolt porque es el más rápido. Pero esa no es nuestra especialización. Un French Poodle que corre más rápido que Usain Bolt. A lo mejor un hámster con café también le anda ganando. No se diga un hipopótamo, ¿verdad? Cualquier criatura casi es más rápida que él. Y sin embargo el ser humano lo tiene como en una gran estima al ser humano más rápido. Debería de ser al ser humano más inteligente. Es nuestra especialización. Es lo que Dios nos ha dado. Pero eso que digo todo esto porque eso que Dios nos ha dado, Dios lo tiene. Dios es inteligente, infinita, eternamente inteligente. De hecho, Pablo le dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De eso está hablando. Lo que llevó a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esta tremenda declaración, es que está diciendo en el versículo 30 y 31 lo siguiente. Dice: los gentiles en otro tiempo fueron desobedientes. Los gentiles fuimos desobedientes a Dios en otro tiempo, desde el arca de Noé. Los gentiles, ¿verdad?, fuimos desobedientes. Pero ahora alcanzaron nosotros alcanzamos, los gentiles, misericordia por la desobediencia de los judíos. ¿Se acuerdan que esto ya lo veníamos tratando anteriormente? O sea, como el pueblo de Dios, Israel, desobedeció a Dios, entonces Dios tuvo misericordia para nosotros que habíamos sido desobedientes para con Él. Ahora bien, los judíos que han sido desobedientes, ¿verdad?, han sido desobedientes para que de la misma forma en que los gentiles que fueron desobedientes y alcanzaron misericordia, también Israel alcance misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para que pueda tener misericordia para con todos. Y dice Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios. Dios lo planeó así. Es el plan de Dios. Lo que nos está mostrando Pablo es el plan de Dios. Mira, hermanos, nosotros necesitamos, a la hora de empezar un ministerio, un plan. Y yo quiero ahorrarles a ustedes años y años y años para encontrar ese conocimiento que está allí. Para eso es la clase ministerial, para que tú no tengas que pasar 15 años como yo para llegar finalmente a lo que llegué. Veía al hermano Marcial en Puerta Abierta. Encontré al hermano Marcial en Puerta Abierta y me dio mucho gusto verlo, y yo espero que él también a mí. Y platicábamos y platicamos un poco de lo que pasó cuando él se fue de la iglesia, y le decía: mire, hermano Marcial,
Porque él hablaba de que pues hemos madurado, ¿verdad? Él está consagrado, en serio, está bien consagrado y me da mucho gusto de eso. Está entregado, está consagrado, qué bueno. Pero yo le decía, hermano Marcial, lo que faltó en ese momento fue un hombre sabio que viniera y me dijera, cálmate, ¿amas a los hermanos? Y yo le hubiera dicho, claro que los amo, son las ovejas que el Señor me dio y no quiero que se vayan. Ok, ¿las amas? Sí. Trátalas bien, gánatelas, quita el enojo de tu corazón y visítalos. Y aunque estén yendo a otra iglesia, diles, los voy a visitar y ora por ellos y trata de servirlos de a última hora te los ganas y regresan. Y si no te los ganas, pues estás en paz. No fui capaz en ese momento de llegar a eso, no lo pude ver. Tuve que llegar yo solo a eso, yo solo. Y me costó años, 10 años de mi vida entender eso, que me equivoqué. Porque no hubo un hombre sabio que se acercara y me hubiera dicho eso, así de sencillo. Un sapio espiritual que dijera, cálmate, cálmate. ¿Los amas? Gánate los otros. Y por eso hay hermanos también que pueden regresar ahora, porque finalmente hace años entendí eso. ¿Los amas? Sí. Entonces, no los alejes. Sonríeles, salúdales, los amas, ¿no? Sí. No tienes, o vas a fingir. No voy a fingir porque en verdad sí. Ok, pues haz lo que eres. ¿Qué necesidad de que ustedes pierdan años tratando de llegar a algo que se les puede compartir? Bueno, Pablo, al observar la sabiduría de Dios, que uno carece de eso y que le cuestan 10 años para llegar a algo tan sencillo como eso, y le decía al hermano Marcial, no hay manera que en ese momento yo lo hubiera podido ver, no había forma, era imposible, estaba ciego, no había manera, era necesario que alguien hubiera venido con una lámpara, me golpeara en la cabeza y me prendiera la lámpara y dijera, ve. Así es que por un lado estoy arrepentido de eso, ya está arreglado eso más que nada y lo reconozco, pero por otro lado también está el hecho de vayamos a buscar la sabiduría de Dios para evitar perder 10 años de la vida en algo que no está bien. Pablo entonces ha reconocido el plan de Dios y ve y observa y dice, los gentiles que fueron desobedientes a Dios fueron recibidos a misericordia por la desobediencia de Israel. Ahora bien, el pueblo de Israel, que ahora es desobediente, ¿verdad? De la misma manera, van a alcanzar misericordia igual que los gentiles que fueron desobedientes. O sea, si estos fueron desobedientes y alcanzaron la misericordia, y estos también son desobedientes, también que alcancen misericordia. Porque al final Dios sujetó a todos en desobediencia. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios fue que todos fuéramos desobedientes para poder tener misericordia de todos, porque si no todos hubieran sido desobedientes, solamente tendría misericordia de algunos. Pero como todos fueron desobedientes, puede tener misericordia de todos. Lo cual también nos lleva a que Pablo está declarando que hay una sola manera de ser salvo. Hay una sola forma de ser salvo. No hay 2, no hay 3, no hay 4. En el plan de Dios hay una razón para todos, para tener misericordia de ellos. ¿Cuál? Que fueron desobedientes. ¿Quiénes? Todos. Y Pablo entonces declara y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y en esta declaración, hermanos, hay mucho que podemos conocer de Dios. Vamos a orar y vamos a observar esto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque podemos vislumbrar, podemos ver una chispa, un pequeño rayo de luz de tu perfecto plan y de tu sabiduría a través, Señor, de este pasaje. Es solamente un rayo de luz de un sol gigantesco, inmensurable,
eterno que eres, que es tu sabiduría, Señor. Te ruego, pues, Padre Celestial, que podamos aplicar esto a nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Profundidad de las riquezas. La palabra profundidad es hondo, pero no solamente hondura, sino también extensión. Es decir, la idea sería quizás un océano de conocimiento que es insondable, que no tiene fondo. La sabiduría, la inteligencia de Dios es infinita. La sabiduría y la inteligencia de Dios es infinita. Puede uno empezar a ver la sabiduría de Dios y no encuentra final. Y pudiera también empezar a profundizar en la sabiduría de Dios y no hay final. Por eso, lo que yo les digo es que estamos estudiando Romanos y profundizando en Romanos hasta donde ahora puedo hacerlo. Pero no tiene fondo. No tiene fondo. Y no acaba. Es profunda la sabiduría de Dios. Hondo, extenso, pero también significa misterioso. En este momento el ser humano sabe más del universo que del fondo marino. Hay más seres humanos que pisaron la superficie de la luna que seres humanos que han estado en el fondo del mar. La fosa de las Marianas a 11 kilómetros de profundidad. Creo que nada más ha habido 4 o 5 que han estado en el fondo. 4 o 5 seres humanos. Esa es la idea. Está tan oscuro a veces que uno no sabe, no llega. Profundidad de las riquezas. La palabra riquezas es posesiones, legado valioso, abundancia. La profundidad de las riquezas de Dios es la inteligencia de Dios, que no acaba, que no tiene, que es extenso infinitamente y que es profundo infinitamente. Así es que nunca vamos a llegar de ninguna manera y de ninguna forma a comprender y a entender la inteligencia de Dios. Ahora, si es tan inteligente Dios, cuando Dios decide que algo es bueno para nosotros, es bueno para nosotros. Cuando se dice, mira, si te vas a casar, que sea la persona con la que Dios quiere que te cases. ¿Por qué? Por la inteligencia de Dios. ¿Cuántas veces ha pasado que alguien dice, no lo viven? No me di cuenta. Ahí estaba y no lo vi. Es el ejemplo que les acabo de decir. Ahí estaba algo tan sencillo y tan elemental, y ahí está uno con su inteligencia que no sirve para nada. Todo lo que hace falta es una luz que le diga no, no. Haz la voluntad de Dios. Cásate con la voluntad de Dios. Estudia lo que es la voluntad de Dios. Porque, bueno, yo no sé si alguien quiere estudiar algo y luego decir, ay, no era esto. La que sigue, ¿verdad? Ay, tampoco era esto. La que sigue, porque para la tercera ya está arriba de los 30. Ya casi está llegando a la mitad de su vida. Y todavía no encontrar, por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios. Por su inteligencia, por la profundidad de las riquezas. Y luego dice, de la sabiduría, o profundidad de las riquezas. Es decir, la extensión, lo hondo, lo misterioso, que son las posesiones, la inteligencia, este legado valioso, esta abundancia de inteligencia de Dios que nos dice, ¿qué quieres? Y es lo mejor, y deberíamos de confiar en eso. O profundidad de las riquezas, de la sabiduría. La palabra sabiduría en este caso es sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual, de sabio. La palabra sabiduría aquí es de sabio, es
es la palabra Sofía. Santa Sofía, santa sabiduría. Ay, mira, se llama Sofía. Ah, sí, significa sabiduría. Es sabio, es tener inteligencia. Ahora, aquí en la palabra sabiduría nos lleva a profundizar un poco más en lo que inteligencia y sabiduría quiere decir. ¿Ok? Básicamente, en este caso, dos cosas. La capacidad de percibir las cosas. Eso es inteligencia. Una persona inteligente es capaz de percibir las cosas. Mientras, si tenemos una persona de una inteligencia aquí y otro acá, pues este ve más cosas que este que está acá. Eso es inteligencia. La capacidad de percibir las cosas, lo que sea, de percibir lo que sea. ¿Ah? Dios es infinitamente sabio. Lo percibe todo. Dios ve todo desde todos los ángulos, desde todos los tiempos, desde todas las formas. El Señor puede ver el principio y el fin de todo. El Señor puede ir a lo más profundo de lo que sea. Él puede conocer. Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. A veces nosotros pudiéramos decir, no, yo no soy capaz de esto. Y Dios dice, sí eres capaz. De hecho, nosotros debiéramos de saber que somos capaces de hacer lo que sea. Somos pecadores, tenemos el potencial. Tenemos la naturaleza pecaminosa y somos capaces de hacer lo que sea. Nadie diga, no, yo no sería capaz de matar a alguien. Sí serías capaz. No, yo no sería capaz de robar a mi mamá. Sí serías capaz. Tenemos todo para hacerlo. Y Dios nos conoce todavía más que a nosotros mismos. Por eso es tan importante la predicación. La predicación, no solamente doctrinal y la predicación de cómo vivir, sino la predicación también que ahonde en nuestros corazones para poder de pronto nosotros observarnos como realmente somos. Alguien pudiera decir, ay, qué agradable soy yo. Y Dios decirle, eres una persona insoportable, eres un odioso, una odiosa, eres difícil, eres pesado. Ay, qué exitoso soy, eres un fracasado. Y de pronto uno voltearse a ver a sí mismo como en un espejo con la palabra de Dios y decir, yo todo el tiempo creí que era muy humilde. Pues no, eres un soberbio, arrogante. Pero eres un soberbio, arrogante, pudiera ser. O no, yo soy una persona que entiende. Y Dios diciendo, tú no entiendes nada. La capacidad de percibir las cosas es sabiduría, pero también la capacidad de usar el conocimiento. Muy bien, a ver, voy a poner un ejemplo. Una jovencita cristiana que decide estudiar enfermería. Yo supongo, y estoy seguro que cualquiera aquí, ¿verdad?, que al estudiar enfermería en algún momento tocarán el tema de la sexualidad. Y si no lo tocan, seguramente fue a la preparatoria, seguramente fue a la secundaria, donde le enseñaron cómo funciona la reproducción humana. ¿Cierto? Muy bien. Pues la jovencita en un momento dado está allí llorando amargamente, a grito suelto, ¿verdad? ¡Oh, no puede ser! Y su pregunta, es que ¿cómo es que salí embarazada? Probablemente no es la pregunta que debería de haber hecho en el momento en el cual le dijeron que estaba embarazada, porque había cometido adulterio, no fornicación, se metió con un hombre casado. Cuando el hombre casado se enteró que ella estaba, ¿verdad?, embarazada, tomó a su esposa, a sus hijos y se fue. Una joven cristiana, no de nuestra iglesia, por supuesto, ¿verdad? Una señorita cristiana que estudiaba, estaba en la carrera de enfermería y que, por cierto, tuvo que abandonar para poder cuidar a su criatura y hacerse responsable de lo que aquel, ¿verdad?, pues huyó. Pero, ¿cómo se pregunta eso? ¿Por qué salí embarazada? ¿Por qué yo? La respuesta no es obvia.
No podía haber percibido la posibilidad de estar en una etapa reproductiva con una persona, con un hombre que tenía hijos y que si no tomaba las medidas necesarias iba a quedar embarazada. O sea, no lo vio venir, o sea, no era capaz de saberlo. Claro que era capaz de saberlo, pero por alguna razón no lo percibió y peor, no supo usar el conocimiento que tenía. Por tanto, no hubo sabiduría, sino hubo ahí una tontería monumental. Hay una palabra en la Biblia que se traduce necio, pero la palabra que debería de traducirse realmente en el español es tonto. Una necedad, la traducción, pero suena muy violento y a mucha gente no le gusta y dice, es que suena hasta como medio ofensivo. Debería de ser para nosotros ofensivos que Dios nos haya dado inteligencia y no usarla. Que Dios nos haya dado sabiduría y no usarla. Y decir, fui un tonto. Eso es lo que debería de darnos vergüenza. Bueno, Dios es sabio, percibe todas las cosas perfectamente y más allá de la perfección, y sabe usar el conocimiento que tiene de manera perfecta. Por supuesto, nosotros no somos Dios. Todavía los ángeles son más inteligentes que nosotros. Son más sabios todavía los ángeles que nosotros. Y eso no impidió la caída de los demonios, pero tampoco les quitó la inteligencia. No hay manera de que nosotros pudiéramos tener un enfrentamiento con los demonios y bajo ninguna circunstancia ganarles. No hay ninguna posibilidad. No en este momento, ya con un cuerpo glorificado, ya resucitados, ahora sí, no se pongan, porque vamos a ser más inteligentes que ellos. La sabiduría, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la capacidad de Dios de percibir las cosas y de usar ese conocimiento para cumplir sus propósitos. Sabiduría es la que debemos nosotros de pedir para nuestros hijos, porque uno pudiera percibir de pronto la rebelión de un hijo y no tener la menor idea de qué hacer. Tener un hijo necio e ir y decir, ya percibí, ya me di cuenta que mi hijo es necio. ¿Qué dice la Biblia? La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo apartará de él. Pues ni hablar, venga la vara de la corrección y ponerla donde no la esconda, porque aquí hubo varios que yo sé que escondían la vara de la corrección. Dice también, no solamente habla de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios, sino también dice, y de la ciencia de Dios. La palabra ciencia es gnosis. Conocer, conocimiento. La ciencia es el conocimiento de las cosas, un conocimiento real. No podemos nosotros llamar ciencia al hecho de, va a haber un eclipse, amárrale un trapo rojo a tus plantas para que no se te vayan a secar. El niño tiene hipo, un hilito rojo en la frente con saliva. ¿Verdad? No podemos llamar a eso ciencia ni un conocimiento real, superstición. Pero la ciencia verdadera es el conocimiento, gnosis. La comprensión que una persona tiene de un asunto, eso es ciencia. Ciencia es el conocimiento que uno tiene de un asunto, el que sea. Entonces un científico ¿de qué? En la física, en la química, en la ingeniería, es alguien que sabe de ese asunto, que conoce de esos asuntos, que maneja esos asuntos. La ciencia de Dios
La palabra también gnosis es el nivel más elevado del conocimiento. Dios lo conoce todo. Todo. Dios conoce perfecta y absolutamente todo, porque no solamente todo lo creó. ¿A quién creen que llaman cuando en un avión un motor se incendia? ¿A quién llaman cuando un motor se incendia para saber por qué se incendió el motor? ¿A quién llaman? ¿A quién? No. O sea, ya aterrizó el avión, ya está bien, el motor se quemó. ¿A quién llaman para saber por qué se quemó el motor? Muy bien, la Agencia Federal de Aviación llega y dice, muy bien, se quemó el motor. Necesitamos llamar a alguien para que nos diga por qué se quemó el motor. Al fabricante. Si alguien más dijo constructor o algo, fue que no los oí porque tienen cubreboca, pero pues al que lo fabricó. Si el motor es un motor Rolls-Royce, que son los principales fabricantes de motores de avión, pues llaman a los que lo construyeron, los ingenieros que lo construyeron, y les dicen, a ver, ingenieros, nos dicen por qué falló el motor. Y ellos empiezan a revisar todas las partes que conocen, que ellos diseñaron, y dicen, se accionó un ave y destruyó las paletas al romperse, rompieron esto y aquello, y el motor se incendió, suponiendo. Dios creó todas las cosas, la familia, al ser humano, al varón, a la mujer. Y si algo está fallando, ¿a quién tenemos que preguntarle por qué está fallando y cómo lo podemos arreglar? ¿A quién? A Dios. La ciencia de Dios, la gnosis de Dios a nuestra disposición. Aquí está. ¿Qué problema tienes? No, pues, tenemos problemas matrimoniales. Dios creó el matrimonio, llamémosle al diseñador, al constructor, al fabricante, y que nos diga qué está fallando. Y el que creó las cosas puede empezar por decir, ok, la falla está en su origen, no se debieron de haber casado, pero ya están casados, y Dios reconoce eso y dice, muy bien, vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. La mujer que respete a su marido. Y el marido que ame a su mujer. Y dirá alguien, no, pues no, yo no. Ah, pues entonces no hay solución. Voy a ir con un psicólogo, ve con un psiquiatra también si quieres, y ve a donde quieras. Y búscale donde quieras, y busca consejo de la profesora Corazón, y no va a funcionar porque ellos no lo diseñaron, porque ellos no saben, porque es allí pidiéndole a un contador que nos diga por qué el motor del avión se incendió. Y va a decir, a ver, ¿le pagaron a los trabajadores? No, no le pagaron a los trabajadores. Ahí está el problema. El problema está en que no se le pagó a los trabajadores. Pero él lo está viendo desde su punto de vista de contador, o alguien lo puede ver desde su punto de vista médico. Le llaman un médico para decir por qué falló el motor. No sé. Llámenle a un pastor para decirnos por qué falló el motor. ¿Succionó un ave? Vamos con Dios. La ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, la gnosis de Dios a nuestra disposición, toda, no, porque la Biblia tiene todo, no nada más lo que Dios quiere que sepamos. Es todo lo que Dios quiere que sepamos. Lo que Dios no quiere que sepamos, o que considera que no necesitamos saber, no está aquí. ¿Hay un cielo para perros? No sé. ¿La Biblia no dice nada de eso? No sé. ¿Verdad? Según el conocimiento que yo tengo de la Biblia, podría responder en base a los principios de la Biblia, en el Génesis y en otros, que no, que esa vida deja de ser, que esa vida sí termina. Que la vida que Dios creó es precisamente que la especie se mantenga. Cuando la especie se extingue, pues ahora sí se acabó. Y aunque esa especie se extinga, todavía hay vida, así es que lo importante es la vida.
El ser humano no, el ser humano sí sabemos que tiene un ser inmaterial, un ser material, y que al morir las cosas no quedan allí. La ciencia de Dios, terminemos. Cuán insondables son sus juicios. Los juicios de Dios escrima, las decisiones de Dios, los juicios de Dios. Cuando Dios dice, esto es lo que mereces, sus juicios son insondables. Juicio entonces escrima, decisión, condenación, juicio, juzgar. Insondables es no examinado, inescudriñables, imposibles de explorar, imposibles de indagar. Por el pecado de uno, ¿todos estamos mal en la iglesia? La respuesta es sí. ¿Quién juzga eso? Dios. ¿Por qué? Insondables son sus juicios. Muchas cosas así son de Dios, insondables, o sea, por más que le escarbes no vas a llegar. Ahora, ya en la superficie vemos esto, pues es que somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Estaba un pastor dando su testimonio y decía que tenían una deuda muy fuerte económicamente, una deuda tremenda, o sea, impagable. Y entonces se reunieron para ver cómo vamos a pagar esta deuda. Y no había respuesta. Hasta que finalmente el pastor dijo, ¿saben qué? Nosotros ya no vamos a buscar la solución porque no la vamos a encontrar, no la hay. Lo que vamos a hacer es pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que haga algo. Usted va a empezar a orar, hermano. Y entonces el hermano allí empezó a orar. Y en su oración empezó a confesar sus pecados. Luego siguió otro hermano y confesó su pecado también, confesaron sus pecados. No vayan a preguntar cuáles pecados porque en la ilustración nadie dijo cuáles pecados. Y así se fueron todos hasta que le llegó el pastor ya y dijo, pues voy yo también, ¿verdad? Terminaron la oración y recibió un hermano una llamada. ¿Sabes qué? Hay un contacto, este contacto sabe y estamos buscando a cierta persona. Encontraron al final a la persona y la deuda quedó en 80 y tantos pesos, hermano. Y el hermano dijo, ya lo pagué, yo aquí traía 100 y lo pagué. Una deuda de cientos de miles. El problema que a veces nosotros tenemos es que no entendemos eso, cuán insondables son los juicios de Dios. No van a prosperar, no van a mejorar hasta que no arreglen ese problema que tienen. Tenemos problemas de impuntualidad, tenemos problemas de inasistencia, tenemos un montón de problemas y hasta que no, o sea, uno dice, ¿y qué pasa? ¿Qué estamos? Es Josué, ¿no? Señor, ¿por qué? Cállate la boca, yo te dije que si no tenías victoria es porque algo malo habían de hacer. Ve a buscar qué es lo que hicieron mal. Cuán insondables son sus juicios. A veces creemos que Dios nos está probando, hermanos, y lo que Dios está haciendo es que nos está reprendiendo. Es que ¿por qué? No, es que esto no está bien. Cuán insondables son sus juicios cuando Dios, o sea, uno no quisiera, ¿verdad?, que de pronto alguien o algo fuera de tal o cual manera, pero insondables son los juicios de Dios. Los que estaban en Jerusalén decían, ¿pero por qué está la ciudad sitiada? ¿Quién estaba detrás del sitio de Jerusalén? Dios. Era Dios. Era Dios quien los sitió, es Dios quien se los llevó cautivos, era Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables, no rastreado, que no se puede rastrear, que uno no puede encontrar las huellas y dice, no, traen al mejor, ¿verdad? Y no, dice, yo aquí no encuentro nada, no veo nada. Cuán inescrutables son sus caminos. Caminos es la ruta, el sendero, el proceder, el propósito. Hay cosas que no podemos saber. Yo me pregunté, antes del COVID, me preguntaba, ¿por qué no hemos crecido? Bueno, una respuesta obvia es que no estamos evangelizando. Y a la hora de evangelizar, no estamos discipulando.
y no hay discipulados terminados, y no hay discípulos, y no hay bautismos. Esa es una realidad, pero no es la única razón. Y pum, se cae el COVID. Si hubiéramos sido el doble, ¿qué hubiéramos hecho? Y no es justificante, porque meta del evangelismo va a ser crecer. Toda la responsabilidad del crecimiento de la iglesia, de las visitas de la iglesia, va a recaer sobre el evangelismo. Es un ministerio central, fundamental de la iglesia, que debería de llevar a alguien que quiere ser misionero o pastor. Porque ese es el único sendero, ese es el único camino, no hay más, es el camino. Ahora, ¿cómo opera y hace Dios las cosas? Son inescrutables sus caminos. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Es Job. ¿Por qué murieron mis hijos el mismo día que me robaron todo y me quedé en la calle? ¿Qué está haciendo Dios? Y Job no dudó y dijo, bueno, Dios sabe lo que hace. ¿Por qué mi marido es así? Yo le diría, seguramente Dios quiere hacer algo en usted. Una vez que haya sido hecho, su marido va a cambiar. Y si no cambia, Dios ya logró en usted lo que quería hacer. ¿Por qué a veces vienen los ramalazos? Porque lo que Dios quiere hacer es humillarnos. No lo vemos, porque inescrutables son sus caminos. Ese es Dios. No estemos pretendiendo entender todo lo que hace Dios. Lo más que podemos hacer es, ya que haya pasado un tiempo, voltear hacia atrás y decir, ya, ok, ya entendí. Y también puede uno voltear hacia atrás y decir, sí, allí me equivoqué. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Debiéramos de confiar en ti, en tu inteligencia, en tu sabiduría, en tus caminos, en tus juicios. Y como Job, Señor, no atribuir ningún despropósito a tu persona. Tú eres bueno, nos amas. Y a veces ocurren cosas que no entendemos, pero eso no quiere decir que tú no sepas lo que estás haciendo, lo que está pasando, Señor. Tú sabes por qué vienen las cosas, por qué pasan. A veces es el juicio, a veces es la prueba. No lo sabemos, Señor. Pero confiamos en ti y en tu inteligencia, en tu sabiduría infinita, Señor. Cuán insondables son tus caminos. Es tu ciencia, Señor, la ciencia de Dios. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.